Hola a todos. Nos reúne hoy aquí un tema central en esta época de pandemia, como es el uso del oxígeno. Para eso hemos programado esta conferencia virtual de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, capítulo Costa Norte, sobre toxicidad por oxígeno. Realmente sabemos cuándo es poco, cuándo es suficiente, y el alto flujo tan de moda por estos días, ¿es una solución o es un problema posterior? Para eso está aquí hoy con nosotros la doctora Lucila Flores de Arco. Ella es internista, neumóloga, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, y tiene especial predilección por la toxicidad a nivel pulmonar. Bienvenida, doctora Lucila. Es un tema muy polémico y esperamos aclarar muchísimas dudas. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Ledy, por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿sí se ve bien? ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve bien. Ok, muchas gracias. Bueno, los que me conocen saben que el tema de la toxicidad pulmonar me encanta. Esta no es la primera oportunidad en que tengo de compartir mis lecturas con respecto al tema. Y ahora estamos en medio de una situación que ha afectado no solamente la humanidad, sino el ejercicio de nuestra profesión y ha puesto en duda muchas de las certezas que teníamos dentro de los tratamientos, y creería que en medio del temor que nos provoca la enfermedad, hemos tratado de agarrar tablas de salvación, a veces olvidándonos un poco de los conocimientos que todos aprendimos en la facultad. Yo sé que el tema va a ser polémico, me encantaría que diera para polémica, porque creo que es hora de que los neumólogos pues nos pronunciemos un poco al respecto, que hemos sido como un poco tímidos en expresarnos con respecto al COVID. Así que vamos a hablar de toxicidad pulmonar por oxígeno, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la patología que en este momento nos afecta y nos tiene a todos en vilo, que es el COVID-19. Yo no tengo, ¿cómo le doy? Ahora sí. No tengo conflictos de interés por esta conferencia, no recibo honorarios. Bueno, resulta que este monje Priestley era un canónigo inglés, era experimentador, era un observador, era médico en esa época, y él comenzó a hacer experimentos observacionales con lo que llamó diferentes tipos de aire. Es más, publicó un libro y él sometía a ratones a diferentes tipos de aire y observó que había un tipo de aire en especial que los ponía más móviles y vivaces. Es más, él mismo se expuso a respirar este aire y le pareció fabuloso, tanto que escribió esa frase dentro de su publicación. Con el tiempo, este aire puede convertirse en un artículo de lujo que hasta el momento solo hemos disfrutado los ratones y yo. Yo creo que se hizo profético el comentario del monje Priestley. Pero nosotros venimos utilizando oxígeno hace más de 2 siglos. El uso en humanos desde los experimentos del monje Priestley hasta la fecha han pasado casi 250 años, y los primeros usos del oxígeno en humanos datan de 1783 en los pacientes que tenían tuberculosis pulmonar. Y es que del oxígeno sabemos muchísimo. Sabemos que es uno de los elementos de la tabla periódica, pertenece a los anfígenos y que forma compuestos, es altamente reactivo y forma compuestos óxidos con casi todos los elementos de la tabla periódica, con excepción de 2, con el helio y el argón. Esa alta capacidad para combinarse lo hace un gas de gran uso, es el gas de mayor uso médico, es más utilizado, es de más relevancia y tiene una cosa que es esencial para la vida. Y nosotros venimos utilizando oxígeno hace muchísimos años en muchas situaciones clínicas, no solamente en situaciones ambulatorias, sino en situaciones de urgencia, y también conocemos hace muchos años que hay algunas contraindicaciones para el uso medicinal de oxígeno en nuestra práctica diaria.
Pero este genio de la medicina y de la observación, en 1878, el doctor Paul Bert describió lo que él llamó o acuñó el término como síndrome hiperóxico, que todavía se utiliza en la actualidad. El doctor Paul Bert, que no me deja ver esto, el doctor hizo experimentos con oxígeno y él describió que había un envenenamiento del sistema nervioso central que producía en los pacientes deterioro neurológico, convulsiones y coma, que era irreversible, que esta toxicidad dependía de la cantidad de oxígeno que se administraba y de la presión a la que se administraba, y que las exposiciones reiterativas al oxígeno producían una toxicidad acumulativa con la misma consecuencia clínica. Más tarde, el doctor Lorraine Smith, John Lorraine Smith, que es un médico inglés, en 1899 también hizo estudios observacionales con oxígeno. Este doctor era un patólogo y él hizo autopsias de pacientes a los que se sometían a oxígeno por largos periodos de tiempo y describió la neumonitis como toxicidad pulmonar por oxígeno. O sea, nosotros hace más de 121 años que sabemos que el oxígeno es tóxico. Pero gracias a esta profesión, al desarrollo del buceo inicialmente, posteriormente, pues a la medicina aeroespacial, que sabemos muchísimo del oxígeno. Gracias a estos valientes hombres que han decidido explorar las profundidades, pues tocó a esta gente que se dedica a la parte de medicina hiperbárica a aprender mucho sobre los usos del oxígeno y el uso del oxígeno sometido a presión. Y ellos saben, los médicos que hacen hiperbárica, saben que el oxígeno, que existe una dosis tóxica de seguridad. Es más, le ponen una medición, una cuantificación en unidades que se llaman UTPD, que es el daño pulmonar producido por una presión parcial de oxígeno de 1 durante un minuto. Y voy a hablar algunas cositas así rápidas de fisiología como para recordar. Nosotros aquí al nivel del mar, a 760 milímetros de mercurio, respiramos una mezcla de gases, y la presión parcial total de este gas expirado es la sumatoria de las presiones parciales de todos los gases. Y a 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera de presión, la concentración en el aire de nitrógeno es del 79%, de oxígeno es del 21%, que más o menos corresponde al 0,21 de presión parcial. Por cada una atmósfera que se aumenta, o sea, cada 10 metros, si yo me sumerjo en el mar, por cada 10 metros de profundidad se aumenta la presión en una atmósfera, y respirando la misma concentración de oxígeno, pues la presión parcial del gas aumenta. Pero ellos saben que esta dosis tóxica de seguridad, que si yo me someto a una presión atmosférica de 0,5, que correspondería a sumergirme 5 metros por debajo del nivel del mar, corresponde a una presión parcial de oxígeno de 1, y eso se traduce para ellos en hiperoxia y en lesión de los buzos. Y también saben que hay una UTPD que es óptima y que superar esa dosis, o sea, pasar los 1400 UTPD provoca una lesión pulmonar que es irreversible. Entonces, en términos generales, los buzos, la gente que hace buceo recreativo y los buzos de profundidad no superan estas dosis tóxicas que consideran de seguridad. Pero ¿qué pasa? Y esto lo sabemos también hace muchísimos años, cuando superamos los mecanismos de hiperoxia. La hiperoxia, el oxígeno forma compuestos óxidos con casi todas las sustancias. Normalmente el cuerpo humano tiene unos sistemas de defensa antioxidantes, que hay sistemas que son enzimáticos, como por ejemplo las catalasas, las superóxido dismutasas o las peroxidasas, y los no enzimáticos, que corresponderían a algunas de las funciones de la vitamina A y de la vitamina E. En condiciones normales nosotros producimos radicales libres, pero los sistemas de defensa antioxidante son suficientes para neutralizarlos sin que provoquen daño. Pero cuando yo someto el cuerpo a hiperoxia, se ven superados los sistemas de defensa antioxidante y se producen una gran cantidad de radicales libres, como los iones hidroxilo, superóxido, los peróxidos, el oxígeno Zungulet, que estimulan la formación de lipoperoxidasa, modifican enzimas de los grupos sulfidrilo, alteran el DNA y el RNA celular, produciendo enfermedad. Es más, esta es una caricatura que conseguí básicamente para recordarles que las bacterias anaerobias carecen de los sistemas de defensa antioxidante, por eso es que no toleran el oxígeno. Y esto sucede en situación de enfermedad
en el cuerpo humano ante algunas enfermedades carenciales como los déficits vitamínicos y en enfermedades crónicas como cánceres, desnutrición, etcétera. ¿Está? Pero si ya sabíamos hace muchísimos años que la hiperoxia es mala, tanto que los neonatólogos tienen mucha precaución con sus recién nacidos, porque saben que, sobre todo los prematuros, porque saben que el uso excesivo del oxígeno les produce fibrodisplasia retrolental, displasia broncopulmonar, y también sabemos que produce toxicidad del sistema nervioso central y toxicidad pulmonar porque lo seguimos utilizando de una manera inadecuada. Y también tenemos que recordar que hay factores clínicos que disminuyen la tolerancia a la hiperoxia, como por ejemplo, si estamos hablando de los pacientes con COVID, la fiebre, el estrés, el uso de corticoides y la exposición hiperóxica continua. Pero también hay pacientes que tienen una susceptibilidad especial a la hiperoxia. ¿Está? Y cuando, no sé, esto les debe recordar a los neumólogos lo que provoca la hiperoxia en el alveolo. Cuando uno somete el alveolo a una presión parcial mayor de 1, comienza a desarrollarse inflamación en el alveolo y se producen estas tres fases. Inicialmente, la primera fase, que es la fase exudativa, en la cual hay edema de la membrana alveolo-capilar y hay un infiltrado de células inflamatorias que comienza. En la fase proliferativa se destruyen los neumocitos tipo 1 y hay una proliferación de los neumocitos tipo 2 en un intento de restablecer el epitelio alveolar. Además, se llenan los alveolos de detritos celulares y de líquido inflamatorio y comienzan a producirse microatelectasias y comienza a aparecer, cuando se intenta reabsorber todo este material de detritos de la célula, aparece el hallmark característico del daño alveolar difuso, que son las membranas hialinas. Y después de esto comienza la fase cicatrizal, en la que ya conseguimos focos fibroblásticos, panalización y fibrosis densa. Y esta fase ya es irreversible. Además, sabemos hace muchísimos años que la hiperoxia provoca alteración en el flujo sanguíneo coronario, provoca alteración en el flujo sanguíneo cerebral, y esto ha sido una preocupación hace muchísimo tiempo, de cuánto es la dosis correcta de oxígeno, porque se ha demostrado que la hiperoxia provoca la misma mortalidad que la hipoxia en los pacientes. Pero entonces, si ya sabíamos que la hiperoxia provoca liberación de especies reactivas de oxígeno, provoca lesión celular porque activa los mecanismos de apoptosis y de autofagia, produce toxicidad del sistema nervioso central, retinopatía proliferativa. Si la utilizamos mal en los EPOC o en los obesos mórbidos, producimos hipercapnia y una alteración de la ventilación perfusión. Tiene efecto tóxico directo, produce microatelectasias, produce alteración del flujo sanguíneo coronario, del flujo sanguíneo cerebral. Vuelvo a hacerme la misma pregunta, no sé ¿por qué lo seguimos usando mal? Eso nos lleva a la paradoja del oxígeno. El oxígeno, si bien es esencial para la vida, es tóxico para las células y la dosis es la clave para su uso terapéutico. Así que la idea es mantener el metabolismo aerobio sin exceder la producción de radicales oxidrilo. Pero ¿cuánto es suficiente oxígeno y cuánto es demasiado oxígeno? Nosotros, los médicos, históricamente le tememos a la hipoxemia y a sus consecuencias, pero se nos olvidó que la hiperoxia también tiene unas consecuencias, y resulta que las actuales medidas que estamos utilizando para mejorarle la evolución de los pacientes con COVID se dirigen hacia un uso libre del oxígeno suplementario y a tolerar la hiperoxia. Y tal vez es por esta situación que tenemos una mala evolución en algún grupo de pacientes. Pero ¿qué dicen las guías? Esta guía, acabo de revisarlo hace poco, no la han cambiado. Esta es la guía por la que valga la redundancia, nos guiamos de la Organización Mundial de la Salud, publicada un poco tarde, mayo 27 de este año, en la que nos habla qué debemos hacer con los pacientes con COVID. Ellos dicen, bueno, todas las unidades que van a manejar COVID severo, COVID moderado, tienen que tener disponibles equipos para administración de oxígeno suplementario y todas las máscaras y los tipos de dispositivos que necesiten. Que recomiendan la administración de oxígeno suplementario en cualquier paciente que lleve grave a la urgencia y en la cual la saturometría medida por pulso oximetría sea menor de 90.
También tenemos que tener un target durante la resucitación, que es más o menos de 94 en el paciente que está crítico, y que después cuando el paciente está estable, seguimos basándonos por la saturación medida por pulso oximetría, el target es 90, y en las embarazadas pues hasta 95. Y que yo pueda utilizar un equipo que distribuye oxígeno y que alcance una rata de 6 a 10 litros por minuto y una fracción inspirada del 100% para lograr pues corregir el trastorno del paciente. Y que para eso tengo disponibles sistemas de alto flujo que a 60 litros por minuto me dan una fracción inspirada del 100%. Y que además si yo después de que hice todo eso y mantuve al paciente X número de horas con oxígeno a esa fracción inspirada, si veo que el paciente evoluciona mal, pues intúbelo y conéctelo a ventilación mecánica, tal vez con la misma fracción inspirada de oxígeno. Las guías colombianas, que tampoco las han cambiado, dice exactamente lo mismo. ¿Está? Entonces, y esta diapositiva, esta es una opinión mía, que es una conclusión personal mía después de la lectura que hice. Esas recomendaciones que implican, primero, desconocer que la medición de la saturometría por pulso oximetría es una medición indirecta. La guía desconoce que el oxígeno es tóxico. La guía desconoce la fisiopatología del paciente crítico. La guía desconoce que hay una cosa que se llama curva de disociación de la hemoglobina. Y también desconoce que importan otros conceptos y que hacen parte de la oxigenación del paciente, como el contenido arterial de oxígeno, el gasto cardíaco, la tasa de extracción de oxígeno por el tejido, los niveles de hemoglobina de la sangre, etcétera. Son todas cosas que hacen parte del proceso de oxigenación y que la guía desconoció. Y en situaciones de normalidad, el proceso de oxigenación depende de muchas cosas, no solamente del drive respiratorio central, de la función de bomba cardíaca, de la indemnidad de la circulación, de la indemnidad de la pared torácica y de los músculos del tórax, de la fracción inspirada de oxígeno, pero también depende de la indemnidad de las unidades alveolos capilares, del espesor de la membrana alveolo-capilar, de la saturación venosa que llega, de la presión arterial de gas carbónico, y en situación de normalidad la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno se igualan. ¿Está? Pero también les recuerdo un poquito el concepto de la curva de disociación de la hemoglobina. La hemoglobina, 100 mililitros de hemoglobina solamente pueden cargar 20 mililitros de sangre. Una molécula de hemoglobina tiene 4 sitios disponibles para acarrear 4 moléculas de oxígeno. Cuando la hemoglobina está desaturada es cuando tiene máxima afinidad por el oxígeno, porque sencillamente están los lugares que tiene desocupados, pero en el momento en que la hemoglobina se saturó, yo puedo dar toda la fracción inspirada de oxígeno que quiera, que la saturación no va a aumentar porque la hemoglobina está saturada. Y esta curva la aprovechamos los neumólogos, por ejemplo, en los pacientes en EPOC, en este lado de la curva, porque ellos manejan malas oxigenaciones. Entonces, al darles una fracción inspirada de oxígeno pequeña, ellos mejoran rápidamente la oxigenación sin llegar a utilizar dosis tóxicas de oxígeno. Pero hay situaciones en las cuales la curva se desvía a la derecha. La curva se desvía a la derecha, en este caso disminuye la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, porque lo que se busca es entregar con facilidad el oxígeno a los tejidos. Esto sucede cuando estamos enfermos, cuando tenemos acidosis, fiebre, cuando hay situaciones en las cuales hay un aumento de la tasa de extracción de oxígeno por el tejido, cuando hay disminución de la saturación venosa de oxígeno. Entonces, hacer de target la oxigenación, la saturación de la hemoglobina es un error. Cuando yo llevo la saturación a 100, que es más o menos una presión arterial de oxígeno de 128, el cuerpo va a responder, no necesita respirar. Entonces hay una disminución del gasto cardíaco, se produce una vasoconstricción pulmonar también, y hay hipoxemia e hipoxia tisular. Cuando nosotros superamos el concepto de hiperoxia, o sea, cuando yo llevo la saturación por arriba de 96% y una PO2 de 125, el estrés oxidativo se incrementa, se liberan esta cantidad de radicales libres que lo que hacen es que activan vías apoptóticas que son irreversibles. Esto está demostrado. Si se analiza la mortalidad en cuidados intensivos de los pacientes que entran
que manejan hipoxemia y que manejan hiperoxia, basándose en la PAFI del paciente y de la fracción inspirada de oxígeno durante las primeras 24 horas de hospitalización, da una curva en U. O sea, se mueren los que están en hipoxia y se mueren los que están en hiperoxia también. Y es que hacer el control de un paciente solamente con la medición de saturometría por pulso oximetría es un error. Esta es una medición que es no invasiva, es indirecta. En situación de normalidad, la saturación arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno arterial y la saturación medida por pulso oximetría se correlacionan directamente con la cantidad de oxígeno que está disponible para el tejido. Pero cuando tenemos situaciones de enfermedad, la saturación medida por pulso oximetría es insuficiente para conocer el estado real del paciente. Y es que este es un método indirecto que varía la medición por muchas cosas. O sea, sencillamente el frío que da mala perfusión periférica, las pigmentaciones anormales de la piel, algunas razas, el color de la piel de algunas razas, el uso de esmalte de uñas, la presencia de hemoglobinas alteradas, la saturometría por pulso no nos da información del pH ni de la presión parcial de oxígeno del paciente, la presión arterial de oxígeno. Tiene una diferencia con la medición de la saturación por gases arteriales de 4.4% y encima pierde precisión cuando el paciente está muy desaturado. Entonces volvemos a la paradoja del oxígeno. Entonces, ¿cuánto oxígeno es suficiente y cuánto oxígeno es demasiado? La hiperoxia, normalmente vemos las consecuencias clínicas de la hipoxia muy rápidamente, lo estamos evidenciando nosotros los que manejamos COVID todos los días en la práctica diaria. Pero la hiperoxia produce enfermedad por muchos mecanismos. Por un lado, produce vasoconstricción de los vasos pulmonares y sistémicos, afecta la microcirculación, produce por sí sola injuria pulmonar aguda, provoca liberación masiva de citoquinas inflamatorias a la circulación sistémica y además daña el epitelio ciliar y daña la función bactericida bronquial, predisponiendo al paciente a infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y es que cuando yo pongo un paciente a respirar una fracción inspirada de oxígeno mayor del 50%, se liberan estos radicales libres de oxidril, de oxígeno, de los cuales venimos hablando, y se incrementa el estrés oxidativo. Se activa la caspasa, que es una vía apoptótica irreversible, se producen citoquinas inflamatorias y comienzan a producirse dos consecuencias clínicas importantes. Por un lado, se produce un incremento de la producción de los factores de crecimiento vascular endotelial y por el otro lado se activa la matriz extracelular acumulando fibroblastos que producen fibrosis. ¿Y qué nos están recomendando? Las cánulas nasales que utilizamos normalmente a 6 litros por minuto nos van a dar una fracción inspirada de oxígeno del 44% y no estamos superando el concepto, ¿no? Pero inclusive los dispositivos que se consideran que son de bajo flujo, cuando yo pongo flujos muy altos de 4 a 10 litros por minuto, puedo llegar a administrar una fracción inspirada de oxígeno del 100%. Por supuesto, eso depende de muchas cosas, del volumen tidal que está manejando el paciente, de la fuerza inspiratoria, del volumen minuto respiratorio, etcétera. Pero tenemos en estos momentos, y los conocemos pues ahora más, muchos dispositivos que se consideran de bajo flujo y que en realidad estamos dando fracciones inspiradas muy altas. Y imagínense si un dispositivo que es considerado de bajo flujo nos da una fracción inspiratoria alta, ¿qué pasa con las máscaras con efecto Venturi, con los nebulizadores o con las máscaras de alto flujo que nos están recomendando? Y con toda esta situación, en realidad lo que se nos olvidó es lo que le pasa en realidad al paciente con COVID. Yo tengo claro que cuando se publicaron las guías, pues no tenemos las claridades que tenemos ahora con respecto al COVID, pero estamos intentando manejar con una fracción inspirada de oxígeno mayor del 50% este desastre en el paciente, ¿no? No solamente tenemos por aquí, por un lado, tenemos la formación, la disfunción endotelial que producen con la endotelitis, con la formación de microtrombos. Hay una interacción con el grupo M del SARS-CoV-2 que produce incrementos de los niveles de ferritina, se incrementa el Shunt sencillamente por esto y encima se pierde el reflejo de vasoconstricción hipóxica porque se produce un tipo de vasoplegia. Por otro lado, tenemos alteración de la membrana alveolo-capilar por edema e infiltración celular. Por otro lado, tenemos destrucción de los neumocitos tipo 1, aparición de surfactante que no funciona, se forman membranas hialinas, se acumulan detritus en
me sale esta. Se acumulan detritos en el alveolo que producen microatelectasias con caída de la difusión y encima nosotros le administramos al paciente una fracción inspirada mayor del 50%. Entonces, cuando tenemos un paciente con COVID, estamos hablando con los COVID moderados graves, tenemos muchos problemas. Y estos 4 problemas que lleven aquí, que son la lesión pulmonar por ventilación mecánica, la lesión pulmonar por oxígeno, la lesión pulmonar autoinducida o CILI y el compromiso pulmonar grave por SARS-CoV-2, tienen los 4 la misma consecuencia clínica. Y es lo que todos conocemos como daño alveolar difuso, cuyo hallmark característico es la aparición de membranas hialinas y que cuando en la evolución pasa a la etapa proliferativa normalmente es irreversible y clínicamente corresponde con lo que conocemos de estrés respiratorio del adulto. ¿Está? Pero bueno, en la lesión pulmonar por ventilación mecánica no me voy a detener, pero los intensivistas tienen años preocupados, seguirán preocupados y en el futuro van a seguir preocupados. La lesión, ya sabemos que la ventilación mecánica produce lesión pulmonar, el nombre que ellos usan es BILI. Produce lesión pulmonar por volutrauma, por atelectrauma, por biotrauma, está descrito desde 1976 y que se liberan mediadores inflamatorios a la circulación, también lo sabemos. Ellos, aquí no me detengo, pero hay muchísimas publicaciones y siguen publicaciones recientes en las cuales intentan corregir ese problema. Pero también hay un compromiso pulmonar grave por SARS-CoV-2. Y bueno, ¿qué produce? En este momento sabemos que el COVID es la gran simuladora, puede producir casi cualquier cosa, pero básicamente en los pacientes graves que mueren casi siempre por falla respiratoria refractaria. Pero esto es una cosa muy interesante que les pasa, que estos pacientes se les conoce como los happy hypoxemic, hacen hipoxemia y no se dan cuenta, los pacientes no notan que están hipoxémicos. Y cuando quieren detectar que tienen disnea, ya pasó toda una cascada, ya están en la etapa pulmonar en la cual hay edema, atelectasias de los alveolos, hay microtrombos intravasculares, hay pérdida de la regulación de la perfusión pulmonar y normalmente ellos detectan la hipoxia cuando la presión arterial de oxígeno llega a 40 milímetros de mercurio. Pero mientras recorrieron este camino, ellos hicieron una cosa que fue hiperventilar, porque la hipoxemia incrementa el volumen tidal, el volumen minuto ventilatorio, la frecuencia respiratoria. Esto produce hipocapnia y la hipocapnia desvía la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, o sea, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y dificulta más la entrega al tejido. Entonces, si ya sabemos que el COVID produce aumento de shunt intrapulmonar, lesión pulmonar autoinducida por la fuerza inspiratoria para mantener la ventilación minuto, hay pérdida de la regulación de la función pulmonar, microtrombosis, un estado hipercoagulable y un deterioro de la difusión, enfocarnos en la saturación parecería que es un error. Y el artículo es muy interesante, muy lindo, se lo recomiendo, muy bien explicado. ¿Está? Pero si nos vamos a los reportes de los certificados de defunción, de que mueren los pacientes por COVID, pues básicamente es común a todos, el 90 y tanto % mueren de falla respiratoria terminal, con ventilación mecánica, sin ventilación mecánica, con ECMO, sin ECMO, ¿está? Y si miramos los hallazgos post-mortem de los pulmones de los pacientes, están completamente edematosos, y las lesiones son en parches. Y si miramos más detalladamente la anatomía patológica, pues van a encontrar en las 2 fases primeras del daño alveolar difuso el 100% del pulmón en fase exudativa, con congestión, membranas hialinas, vasodilatación, hay pérdida de los neumocitos. En un 50% ya hay proliferación de miofibroblastos, tejido de granulación y fibrosis obliterante, y en el 90% hay trombosis, microtrombo de los vasos arteriales. Y dentro de los hallazgos de anatomía patológica, pues encuentran fibrosis mural, cicatrices, microquistis, panalización e hipermuscularización arterial. Ahora pasamos un poco a la lesión pulmonar por oxígeno. Esta es una publicación también muy interesante de un patólogo de 1974. El doctor Simon Sewitt hizo autopsias de 21 pacientes previamente sanos que se hospitalizaron por un cuadro grave súbito, tal vez un accidente, un politraumatismo, una quemadura, y que entraron a cuidados intensivos y que requirieron uso de oxígeno a altas dosis.
el doctor, estos pacientes que fallecieron, el doctor hizo las autopsias y él encontró que los pacientes que requirieron oxígeno entre el 60 y el 100% desarrollaban una neumonitis severa que contribuía a la muerte, y que los pacientes que recibieron fracciones inspiradas entre el 25 y el 40% también desarrollaron neumonitis de forma en parches pequeños, pero también desarrollaron neumonitis. Este es el análisis de su población. Bueno, eso se volvió a probar más adelante, por supuesto que sí, muchas veces. Este es un experimento en ratones que también lo sacamos de la parte de medicina hiperbárica. En este experimento sometieron a ratones a respirar una fracción inspirada de oxígeno de más o menos el 80% y sometiéndolas a diferentes presiones atmosféricas, pero nos vamos a detener solamente en lo que pasa cuando se respira a una presión de 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera. En estos ratoncitos que respiraron a nivel del mar una fracción inspirada de oxígeno del 80%, perdón, murieron el 100% de los ratones entre 60 y 80 horas desde el inicio de la exposición, y cuando les hicieron la autopsia encontraron daño endotelial y epitelial de las membranas alveolocapilares y un aumento de las células inflamatorias en el intersticio. Y si nos detenemos acá, esta es la muestra de cómo se edematiza la membrana alveolocapilar solamente cuando la exponemos a una fracción inspiratoria de oxígeno alta, ni hablar cuando lo sometemos a presión. Miren qué pasa y miren la destrucción total a 2.5 atmósferas de presión. ¿Está? Y bueno, y cuando revisaron el líquido de los alveolos, encontraron que con los ratoncitos a una atmósfera y 50%, 80% de FiO2, todos tenían edema alveolar, los alveolos estaban llenos de células inflamatorias y había engrosamiento intersticial. Me preguntan, ¿lo hicieron en los humanos? Por supuesto, cuando todavía se podía hacer experimentación en humanos, este grupo sometió humanos jóvenes, sanos, les hicieron, antes de someterlos a oxígeno hiperbárico, les hicieron todos los exámenes de función pulmonar disponibles, inclusive les hicieron espirometría, volúmenes pulmonares, DLCO, inclusive les hicieron una fibrobroncoscopia con lavado bronquial antes de someterlos a la exposición y miraron qué pasara. Pues estos pacientes sometidos, los que estaban a primero a una atmósfera, sometidos a una fracción inspirada de oxígeno entre el 70 y el 80%, todos desarrollaron caída de la función pulmonar. Cayó la capacidad vital, los volúmenes pulmonares, el volumen residual, la difusión de oxígeno. Es más, en el líquido del BAL, porque les hicieron un BAL también después, encontraron que en estos pacientes había un incremento del contenido de proteínas del líquido, pues del lavado bronquiolo-alveolar. Había un incremento del total del recuento celular total, de los porcentajes de neutrófilos y de los porcentajes de macrófagos. Y después que suspendieron la exposición, esperaron un tiempo y verificaron si los pacientes recuperaron los estados basales, y ningún paciente recuperó las condiciones basales antes de entrar a la exposición. Y Gordo Vidal, que es un español, es un intensivista, que le gusta mucho el tema de la toxicidad pulmonar por oxígeno y tiene muchas publicaciones. Él viene escribiendo hace mucho tiempo, y esta es una revisión que publicó en el 2010 en los archivos de bronconeumología, o en medicina intensiva, perdón. Él dice claramente la hipoxia es nociva, pero la hiperoxia también es nociva. Y si yo utilizo una fracción inspiratoria elevada, puedo producir un efecto tóxico directo sobre las células pulmonares, destruyo las células pulmonares. Y estos fenómenos, que ya sabemos son producidos por la sobreproducción de radicales libres, se producen atelectasias por reabsorción, hipercapnia hiperóxica, daño del epitelio bronquial, aparece bronquitis hiperóxica, disminuye la eficacia del epitelio ciliar y de la función bactericida bronquial, y esto altera la funcionalidad del pulmón con una disminución de su distensibilidad, una alteración de la mecánica pulmonar y empeoramiento de la capacidad de intercambio gaseoso. Y inmediatamente antes de que comenzara la pandemia, este es un artículo publicado en Chest en marzo de este año, en que un grupo revisó las bases de datos, 2 bases de datos diferentes, de pacientes críticamente enfermos que se hospitalizaron en cuidados intensivos, y miraron, eran más de 26,000 pacientes, y relacionaron la mortalidad con la PAFI y
con la fracción inspirada necesaria para mantenerla. Y ellos encontraron, también demostraron que había un rango óptimo de saturación que es más o menos del 94%, porque los pacientes que superaban la saturación de 98% tenían una mayor mortalidad, así como los pacientes que manejaban hipoxia. Entonces, después de toda esta cantidad de información, que yo sé que es un poco polémica, no me queda sino dar algunas recomendaciones, ¿no? La primera recomendación es que a los pacientes hay que individualizarlos. Yo pienso que no debe ser un semaforito de 3 colores, sino de más de 3 colores, pero básicamente que el paciente hay que individualizarlo, que no se puede, que no debemos tener inercia terapéutica, que los pacientes con COVID evolucionan muy rápidamente y que no podemos dejarlos con una sola terapia, sino que el monitoreo debe ser estricto, que no nos podemos basar en los gases arteriales, en la saturometría medida por pulsoximetría, sino en los gases arteriales, sobre todo cuando el paciente está crítico, y que hay que cambiar y escalar la terapia rápidamente porque hay que recordar que el oxígeno es tóxico y administrar el oxígeno a alto flujo solamente en la situación de reanimación. Después que se reanima el paciente no es necesario. Si el paciente sigue mal oxigenado, pues lo que yo tengo que hacer es escalar la estrategia, que no se me puede olvidar que existe la ventilación no invasiva. En el paciente que maneja hipercapnia, pues tenemos la opción del BiPAP, y que el objetivo es la protección pulmonar con la estrategia ventilatoria pues que el intensivista quiera utilizar, que debe ser temprana y que debe recordar que la fracción inspirada de oxígeno no debe superar el 50%. En resumen, de todo lo que dije, lo primero que tengo que decir es que asumir que el suministro de oxígeno suplementario es suficiente para corregir la hipoxemia es un error. Hay siempre que verificar las otras causas, fallo de bomba, anemia, las otras situaciones que pueden tener al paciente en hipoxemia. Ante la hipoxia no hay que esperar los gases arteriales para decidir iniciar el suministro de oxígeno como primera estrategia de tratamiento. Y hay que evaluar la respuesta integral del paciente, no solamente con oximetría de pulso, sino siempre con una medición de gases arteriales. Siempre realizar gases arteriales. Antes de incrementar la fracción inspirada que estoy administrando, siempre tengo que verificar si yo pronando al paciente o dándole ventilación no invasiva voy a mejorar la hipoxemia sin necesidad de aumentar la FiO2. Hay que utilizar estrategias de ventilación mecánica conservadoras, que sean protectoras del pulmón y que requieran fracciones inspiradas de oxígeno moderadas. Y ahora yo sé que los neumólogos y los internistas, y bueno, en términos generales todos los médicos, nos estamos enfrentando al post-COVID, que son estos pacientes que aparentemente hicieron COVID leve o COVID moderado o COVID grave y que son sobrevivientes y que ahora los tenemos con la consecuencia clínica de la administración del oxígeno o del daño, la secuela que deja la misma enfermedad. Yo creo que tenemos mucho material para investigar a partir de ahora, este momento. Bueno, muchas gracias por escucharme y quedo atenta pues a las preguntas que quieran hacerme. Gracias, doctora Lucy, por la excelente disertación. Y bueno, empezamos con las preguntas, inquietudes, aportes. Anímense. Vamos a ver el chat. Bueno, doctora Lucy, no. La doctora Gloria Agudelo levanta la mano, doctora. Doctora Agudelo. Doctora Gloria Agudelo tiene activo el micrófono, ya puede intervenir. Doctora Gloria Agudelo, adelante, buenas noches.
alguien preguntó que si un paciente puede presentar varias toxicidades a un tiempo. Y sí, sería la respuesta. Hay una página que se llama Neumotox, en la que ustedes pueden ingresar el nombre del medicamento o sustancia que quieran y ahí les aparece la toxicidad pulmonar que produce y nos sorprendemos de ver la cantidad de tóxicos pulmonares que existen porque resulta que el pulmón tiene la característica especial de que está sometido no solamente al aire que respiramos, sino a lo que llega por la circulación. Y acuérdense que es un lugar donde se producen procesos metabólicos, de donde se eliminan sustancias, así que es muy susceptible, aparte del espesor de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Es muy susceptible a la exposición a tóxicos y un paciente con oxígeno, no solamente un paciente hospitalizado, no solo recibe oxígeno, recibe antibióticos, recibe medicación endovenosa, tiene secreciones, así que la respuesta sería sí, sobre todo con la complejidad de algunos pacientes. Hay muchos quimioterápicos que son tóxicos, hay muchos antibióticos que son tóxicos, muchas de las sustancias, porque la toxicidad no solamente es fibrosis, la toxicidad puede ser una reacción alérgica, sencillamente. El doctor Eidelman González está levantando la mano. Adelante, doctor Eidelman. Habilitarle el micrófono, por favor. Ya lo tiene habilitado, doctor Eidelman. Hola, felicitaciones a la doctora Lucila por excelente presentación. No podía ser de otra forma. Pero, ¿sabes una cosa? Estamos viendo unos pacientes que han superado esta enfermedad y que han estado en cuidados intensivos y que están con tomografía con signos de fibrosis pulmonar. ¿Cómo podríamos nosotros implementar algún tipo de medidas para ver cómo diferenciamos el impacto de la oxigenación en la etiología de esta fibrosis y poder diferenciarla con la etiología producto de la infección por el virus? ¿Tú crees que se puede hacer algo o definitivamente entramos en el terreno de que no llegamos a saberlo? Porque lo estamos viendo. O no sé si podríamos decir que dentro de todo esto va a haber pacientes de mayor riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar, los que estuvieron en posición prona, los de mayor edad, los que tienen de alguna manera algunos factores de toxicidad pulmonar. ¿Qué opina usted, doctor? Doctor González, y esta sí es mi modesta opinión basada en la observación, ¿no? Pareciera que los pacientes que estuvieron más graves, que tienen mayor extensión pulmonar tomográfica, y que recibieron oxígeno a más alto flujo, son los que peor están en el post-COVID. Es más, casi todos, por no decir todos, salen dependientes del oxígeno al alta. Hay pacientes que hacen COVID leve, no sé si los demás neumólogos lo han notado, que al alta se quejan de disnea y tos, que es lo que más los molesta, y disnea de mínimos esfuerzos, inclusive a pesar sin haber, pues yo siempre le pregunto, los hicieron acostar boca abajo, eso me da un parámetro de que ya yo sé que el paciente estuvo mal, estaba hipoxémico y lo acostaron boca abajo. El tema es que los ponen en prono y les dejan la fracción inspirada de oxígeno al 80%, al 90%. Yo creo que no hay manera de separar cuánto de la fibrosis que se produce residual es por el efecto del virus o es por el efecto de la toxicidad por oxígeno. Pero yo creo que ya es momento, o sea, y sigue siendo mi opinión personal que sé que va a dar para polémica. Creo que hemos seguido consejos que han sido erróneos. El primer consejo erróneo fue el de las mascarillas. Al principio que no, que eran solo para el paciente. No, las mascarillas las tienen que usar todos. Y esa recomendación del oxígeno a alto flujo es una recomendación errónea y la estamos siguiendo todo el planeta Tierra, porque se supone que la Organización Mundial de la Salud, la gente que hizo la recomendación sabía de eso. Pero lo que estábamos adoptando es una medida de salvataje que lo que hizo fue que cronificó la enfermedad. Entonces tenemos COVID leves que se quejan de disnea y que por ahí hay publicaciones que muestran que tienen una alteración de la difusión. O sea que sí hicieron daño de las unidades alveolo-capilares.
Y también tenemos los COVID graves, que entre peor haya sido la severidad de la enfermedad, así como están los pacientes que no se sienten nada y que es una cosa que todavía no alcanzamos a comprender. Pero que se pueda separar, doctora Idelman, no creo que haya manera. Ahora, si la gente comienza a escucharme, porque yo vengo con esta lata desde que comencé a ver que estaban poniendo el oxígeno al 100, yo dije, pero no pueden ponerle, o sea, no pueden poner oxígeno al 100, no se puede, el oxígeno es tóxico. Aquí en Cartagena hacían una reunión en las mañanas, todos los días de cuidados intensivos, estaba liderada por el doctor Carmelo Dueñas, la verdad es que no sé si todavía se reúnen, y siempre con mi tímida voz les decía a todos los intensivistas, pero es que el oxígeno es tóxico, pero es que el oxígeno es tóxico. Es más, intenté tratar de compartírselo. Creo que en este momento, si los intensivistas nos escuchan a los neumólogos, si la Organización Mundial de la Salud cambia la recomendación y todo el mundo deja de cometer el error y comenzamos a utilizar otro tipo de estrategia de ventilación, y desafortunadamente va a morir gente porque va a haber pacientes que todavía no comprendemos, que hasta en esa evolución que no entendemos por qué es así, ojalá lo supiéramos, porque ahí está ese paciente que evoluciona mal, que evoluciona terrible. Cuando cambien eso y si comienzan a escuchar, por lo menos en la unidad donde yo trabajo, ya ellos saben que no superan la fracción inspirada, más del 60% no les ponen 60% un rato y comienzan, los pronan, comienzan con ventilación no invasiva y los aguantan un poco porque está la estrategia esta de aguantarlos mientras el paciente esté hipoxémico feliz, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, entonces sí es cuando se intuban, etcétera. Pero ahí sí se trata de mantener la fracción inspirada de oxígeno no tan alta. No sé cómo están haciendo en el resto de las unidades. Muchas gracias. El doctor Osvaldo Escobar está pidiendo la palabra. Camilo, por favor, active el micrófono al doctor Escobar. Doctor Escobar. Ledis, hay preguntas en el chat. Sí, pero quería darle la palabra a los que están levantando la mano y ya vamos enseguida con el chat. ¿Me estás escuchando? Adelante, doctor Escobar, buenas noches. Muy buenas noches. Primeramente, un saludo muy especial a la presidenta de la Sociedad de Neumología Costa Atlántica, la doctora Ledis Blanquicet. Gracias. Y felicitar a mi apreciada amiga y colega, la doctora Lucila Flores, por su excelente conferencia, con una profundidad en el tema y una excelente revisión. Lo cierto es que me queda muy poquito por agregar a esa excelente conferencia. Solamente comentarles que nosotros como seres humanos, como seres vivos, estamos hechos para respirar oxígeno al 21% a una atmósfera de presión, nivel del mar. Incluso uno puede respirar hasta ciertas alturas, hasta 4.500 metros, y respira con menores presiones atmosféricas, lógicamente, produciéndose algo de hipoxemia, porque la presión parcial inspirada del oxígeno ha disminuido por la disminución, por el aumento de la altitud. A nivel del mar, respirar oxígeno a más del 21%, de 50, 80 hasta 100%, en más de 24 horas, tenemos la posible efecto colateral químico prácticamente es una quemadura química a nivel de vía respiratoria, igualmente a nivel alveolar, a nivel bronquial. Es un efecto directo del oxígeno por la alta concentración y por la presión, pero tiene dos variables, concentración y tiempo. O sea, a usted, una persona le puede dar 80, 100% de oxígeno, pero menos de 24, 12 horas. Cuando ya tú pasas 24 horas, 48 horas, 3, 4 días, es cuando comienzan esos efectos a producir lesión a nivel pulmonar. Asimismo, cuando se respira oxígeno hiperbárico, ya sean los buzos o que entren en cámara hiperbárica, el efecto es igual. O sea, mayor presión, a pesar de que está respirando oxígeno al 0.21%, la mayor presión
de esa concentración de oxígeno también tiene un efecto colateral químico a nivel, como una quemadura química a nivel de las vías aéreas. Y este efecto también está relacionado con el tiempo. Es decir, ustedes ven que hay muchos médicos o no médicos que utilizan tratamientos hiperbáricos, como cine hiperbárico en cámara, pero realmente dan entre 30 minutos a 90 minutos. Inician con unas presiones de 2 atmósferas, 100%, pero con un tiempo limitado. No se puede pasar más de 60 minutos a esa concentración y a esa presión. Entonces hay que disminuir la presión a 1.5 atmósferas de 1% por 30 minutos, no más de eso, porque puede producir los efectos que le estoy diciendo. Además de eso, que por ejemplo cuando se da en los buses que ustedes hablan, que van a profundidades inclusive de 4 y 5 atmósferas, ya hay que hacer unas mezclas especiales en la cual ya el oxígeno se vuelve tan tóxico que hay que disminuir la concentración. Ya no se da al 21%, sino se da al 12, al 10, al 15% del oxígeno. Inclusive el nitrógeno no se da puro, porque acuérdense que el nitrógeno, aunque es un gas inerte que entra y sale y no pasa nada, él sobresatura el organismo. Y a determinadas presiones altas, más de 3, 4, 5 atmósferas, se convierte prácticamente como un anestésico. Acuérdense que los anestésicos tienen base de nitrógeno, ¿ya? Entonces pueden producir un efecto anestésico y lo que hace es anestesiar el buzo de abajo y se puede ahogar. Entonces se utilizan también concentración de nitrógeno más baja y reemplazan el nitrógeno por helio, ¿ya? Que el helio es menos pesado y tiene menos problemas y pueden bajar a profundidades, inclusive, ojo, profundidades de 300 y 400 metros debajo del mar. ¿Cuántas atmósferas son? Si cada 10 metros bajamos, es una atmósfera. Bucear a 200 metros son 20 atmósferas. Hidrostática, de agua, de sal, cada 10 metros una atmósfera debajo del mar. Si le suman la atmosférica, sería una presión hidrostática más atmosférica, diría la presión, digamos, absoluta total, que es la hidrostática más la barométrica. Entonces, soportar presiones de 21 atas o 760 mililitros de mercurio por 20 o multiplícalo 14.7 libras por pulgada cuadrada por 20, eso es una hiperpresión. Entonces no se puede respirar mezcla de 0.21%, sino mezcla de 11, 9% más baja de oxígeno, porque se vuelve muy tóxico y el tiempo de exposición debe ser muy restringido, por eso. Entonces, en cuanto a la aplicación del oxígeno a nuestras enfermedades que manejamos como neumólogos, en el caso del COVID, que sabemos que produce una hipoxemia severa y en otras neumonías también, yo estoy de acuerdo con la doctora Lucila que hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta los tiempos de uso de oxígeno a altas concentraciones. Claro. Probablemente la medicina es un arte, además de ciencia es un arte. Entonces, en la práctica, yo diría que habría que hacer unas combinaciones de reducir en un tiempo, por decir, yo comienzo con un paciente con 100% de oxígeno y a las 2 horas yo trato de disminuirle a un FiO2 más bajo, 70, 60, 50. O sea, el hecho de no mantenerlo 100% 3, 4, 5 días seguidos, permanentes, sino de pronto hacer unas ventanas, ¿ya?, de mezclas de un porcentaje más bajo de oxígeno para evitar el efecto de Lorraine-Smith, que se llama el efecto de neumonitis química a nivel pulmonar, o pues también un efecto de Paul Berg que se da a nivel del sistema nervioso central, ya que este oxígeno, así como produce produce esta descarga ¿cómo te digo?, de radicales libres a nivel pulmonar, también a nivel del sistema nervioso central puede producir unos falsos neurotransmisores, interferir con el GABA y con todas estas cosas, y puede llegar a producir convulsiones y otras cosas. Bueno, esa es mi palabra, lo último que les he dicho. La felicito a la doctora Lucy y me encanta haber compartido con ustedes esta noche. Feliz noche para todos. Gracias, doctor Escobar. El doctor Escobar es neumólogo, es especialista en medicina hiperbárica, por eso habla con autoridad. Exactamente, sí. Muchas gracias por su aporte.
Una pregunta del doctor Edgardo Aguilar. ¿Cómo podemos detectar la hipoxemia HAPI clínicamente sin necesidad de oximetría de pulso? ¿Es factible? Sí, es factible detectar la hipoxemia porque están hiperventilando los pacientes. Solamente el aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente no lo nota, pero si comienzan, incrementan la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones. Muy bien. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es la saturación ideal para un paciente con EPOC, oxígeno dependiente, y en cuánto tiempo llega un paciente a hiperoxia? Difícilmente un EPOC llega a hiperoxia. Recuerda que ellos cambian el drive respiratorio central. ¿Te escucha? Sí. Normalmente uno respira por la concentración del gas carbónico, pero los EPOC hipercándicos respiran por la hipoxia. Cuando les das una fracción inspirada de oxígeno altas, el paciente hace, por decirlo de alguna manera, narcolepsia, se duerme, se deteriora neurológicamente. Se deprime el centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central. Por eso los manejamos con fracciones inspiradas de oxígeno bajas. Ellos manejan unas concentraciones de gas carbónico en los alveolos altas porque sencillamente la PCO2 es elevada. Así es difícil que un paciente con EPOC maneje hiperoxia. En realidad no sé qué piensan los otros neumólogos. ¿Sí? Esa es la fisiopatología, sí. No sé si alguien más quiere opinar. Bueno, dice, paciente de 68 años que le dan alta 10 días posterior a extubación con oxígeno o 4 litros por minuto por cánula nasal. ¿Al cuánto tiempo se le comienza a bajar estas dosis pueden ser tóxicas posterior al tiempo de ventilación? No, recuerda que las cánulas nasales a 6 litros por minuto dan una fracción inspiratoria máxima de 44%. Entonces, una cánula nasal menos en los equipos que tenemos de oxigenación portátil en domicilio, nunca se va a alcanzar la dosis tóxica de oxígeno. En este momento estamos con un tema de ensayo-error porque yo tengo pacientes COVID sobrevivientes en domicilio con oxígeno. Eso depende de las comorbilidades y de la severidad de enfermedad. Yo inclusive a todos los pacientes al alta espero un tiempo prudencial porque en términos generales el infiltrado radiológico es lo último que desaparece. Y a casi todos los pacientes, los que pueden tenerlo, les hago que tengan el pulsoxímetro en la casa. No, ya dije que es una medición indirecta, yo lo sé, pero sí me sirve de guía para manejar el paciente en domicilio. A los pacientes que son jóvenes, que no tenían enfermedad previamente, pues se les inicia un proceso de destete paulatino que puede llegar a incluir procesos de rehabilitación. Hay que mirar cómo quedan los exámenes funcionales respiratorios, porque ellos por lo general quedan restrictivos y con caída de la difusión, que puede ser permanente o que puede ser transitoria y depende, es individual, depende del tiempo en que el paciente demore en resolver la inflamación de las unidades alveolares y seguramente van a quedar muchas unidades alveolares dañadas, pero el pulmón tiene la capacidad de manejarlo, ¿está? Y lo que hace uno es que inicia un proceso de destete paulatino, se les deja muchas veces el oxígeno para dormir, nunca superando la fracción inspirada del 50%, se comienza la reducción durante el día, puede ser 1 hora sí, 1 hora no, 2 horas no, 1 hora sí, o sea, se puede ir intercalando y se les deja el oxígeno de noche y cuando uno ya ve que pueden deambular sin oxígeno, pues se someten en un programa de rehabilitación pulmonar a ver si pueden volver o recuperar otra vez la capacidad que tenían previo a la enfermedad. No sé si los demás lo han visto, pero lo que yo he visto es que los pacientes se quejan, se siguen quejando de agotamiento. Se siguen quejando, no sé si por el tema de la formación de la disfunción endotelial y la formación de microtrombos que debe dejar algún tipo de lesión en la musculatura y de pronto les afecta más la musculatura respiratoria, pero los pacientes se siguen quejando de agotamiento con las actividades que normalmente hacían. Entonces, la retirada del oxígeno es paulatina, y cuando el paciente tolera, si sigue muy fatigado, muy cansado, se lo puede dejar con oxígeno. Yo tengo una paciente joven de 28 años que quedó con oxígeno, volvió a trabajar, pero quedó con oxígeno portátil. Tiene
la maquinita y ella se va a meter a rehabilitación. Esperemos que se le pueda quitar el oxígeno. Y no tenía ningún antecedente, hizo solamente un COVID grave. ¿Está? Hay otra pregunta. Soporte de oxígeno en pacientes con EPOC con desaturación nocturna en quien se descartó síndrome de apnea y hipopnea del sueño u otras condiciones. ¿Soporte de oxígeno continuo versus intermitente? No, recuerda que los pacientes con EPOC que manejan hipoxemia se les deja, hace parte del tratamiento integral del paciente por EPOC, con EPOC. Es más, para que el paciente con EPOC vea algún tipo de mejoría o de repercusión en su clínica, tiene que utilizar el oxígeno mínimo 15 horas por día. O sea, se les recomienda que utilicen el oxígeno toda la noche y mínimamente 3 horas durante el día, para que el paciente vea algún tipo de beneficio en su capacidad ventilatoria. Y si hay pacientes hipocosos que están realmente hipoxémicos, que tienen que utilizar el oxígeno de manera permanente. Siempre se les trata de mantener una fracción inspiratoria baja, porque ellos hacen hipercapnia y hacen narcolepsia por hipercapnia. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Los pacientes post-COVID que manifiestan aún una disnea clase funcional 2 con control radiológico evidenciando aún vidrio esmerilado, ¿cuál sería su recomendación de seguimiento, aun cuando su saturación es de 96%? Lo último que se va cuando uno tiene cualquier proceso infeccioso del pulmón es el infiltrado radiológico. Si usted quiere mirar si el paciente en realidad tiene una alteración del intercambio, hay que hacerle una prueba de ejercicio, ya sea un test de caminata de 6 minutos o hacerle una ergoespirometría que daría en realidad qué tipo de ineficiencia tiene el paciente y si es ventilatoria segura. Pero yo creo que lo más seguro es hacerle un test de difusión de monóxido de carbono, que daría en realidad que tienen un trastorno del intercambio. Pero hasta el momento llevamos nomás 6 meses en esto, ¿no? En términos generales, 3 meses después los pacientes todavía tienen vidrio esmerilado. Eso no quiere decir que se sientan mal ni que estén mal oxigenados, pero la imagen en el pulmón queda. Sí, es lo último que resuelve y el paciente está clínicamente bien y eso no es indicativo de ninguna intervención. En su experiencia, el uso de la cánula de alto flujo en casos de COVID, ¿está muy dividido el riesgo-beneficio? ¿Qué opina? Sí, es básicamente lo que estamos hablando. Estamos hablando que no debemos ser permisivos con el uso de las cánulas de alto flujo, pudiendo ofrecerle al paciente otras estrategias ventilatorias. Eso es lo que estoy tratando de hacer hincapié desde que comencé a hablar del monje Priestley, y es que ya sabemos hace 2 siglos que el oxígeno es tóxico. No lo usemos a dosis tóxicas, porque lo que vamos a provocar es perjuicio en el paciente. Y yo, como opinión personal mía, estoy desaconsejando las máscaras de alto flujo, sencillamente porque dan unas fracciones inspiratorias por encima de las permitidas, que son tóxicas para el pulmón. Y por eso estoy diciendo, utilicemos dispositivos de bajo flujo, se chequea estrictamente y cercanamente al paciente, se prueban otras estrategias de mejorar la oxigenación, como son el decúbito prono y la ventilación no invasiva, y no retrasar la ventilación mecánica como una estrategia de ventilación protectora para evitar utilizar el oxígeno alto flujo y de pronto tener un sobreviviente con una fibrosis pulmonar que nosotros le provocamos. ¿Qué opina sobre la administración de N-acetilcisteína como protección de radicales libres? Sí, señor, hay unas publicaciones con respecto al uso de fluimucil, y yo sé que los neumólogos que me están escuchando me van a insultar todo y me van a decir de todo. Esto queda aquí entre comillas, es una opinión personal y es lo que hago porque les tengo que dar algo a los pacientes, ¿no? Basándome en la fisiopatología de lo que sé de los COVID, yo les dejo broncodilatación y les dejo N-acetilcisteína. Hay algunas publicaciones que dicen, sobre todo porque la N-acetilcisteína es un muy buen mucolítico y afloja la secreción, entonces es mejor que un paciente, independientemente del escenario que tenga tos húmeda productiva, que tenga tos seca que lo ahogue. Entonces, si yo le puedo facilitar eliminar los detritos celulares que tienen los alveolos, cuando me supongo que la función
de los macrófagos no es la correcta. Si yo puedo facilitar eso con un mucolítico que me disminuya y sí, se ha utilizado la N-acetilcisteína en muchos ámbitos, inclusive se probó mucho para los procesos de fibrosis. Yo lo uso, no sé es qué piensen los demás, hay una cantidad de neumólogos ahí que pueden hablar. Pero falta evidencia con respecto a eso. Lo de fibrosis al final quedó en nada y Quedó en nada. entró en desuso la N-acetilcisteína. Entonces, evidencia falta todavía mucho. No sé si alguien más quiere opinar. Hay unas publicaciones en COVID, pero no, yo lo uso porque tengo que darle algo al paciente Sí, pero no hay pero evidencia. no hay una evidencia, hay No. unas publicaciones, pero No sé si algún neumólogo quiere levantar la mano y aportar algo. La dificultad que viene presentándose en el destete de la ventilación podría tener relación con la hiperoxia. ay, doctor, mire, yo no soy intensivista, ojalá entendiéramos el paciente que evoluciona mal. Y yo sí creo, muy personalmente, sí creo, no solamente con la hiperoxia, sino la toxicidad a nivel del sistema nervioso central, y que el COVID produce su compromiso neurológico demostrado. Y hay reportes de pacientes que hacen Guillain-Barré por la infección por SARS-CoV-2 y este mecanismo de producción de alteración de la olfacción y del gusto, que lo que habla es de un compromiso del sistema nervioso central. Lo que hay algunas publicaciones lo que dicen es que la dificultad en el destete a veces depende de un fallo de la función de la unión neuromuscular. ¿Está? Y si le sumamos a eso toxicidad del sistema nervioso por el uso de oxígeno a altas dosis, pues, aunque la toxicidad del sistema nervioso del doctor Escobar, yo no profundicé en toxicidad neurológica, pero produce convulsiones, coma, produce una alteración de la comunicación celular con alteración de la producción de neurotransmisores, y básicamente produce fenómenos irritativos en las membranas neuronales que llevan al paciente a convulsionar y al coma. No sé, doctor Escobar, ¿está todavía por ahí? Parece que no. Doctora, tenemos dos. Sí, la doctora Inés Heidig, por favor, está levantando la mano. Ya está habilitado. Doctora Inés, aún no, Camilo. Tiene el Está micrófono cerrado. No, ella lo tiene cerrado, doctora. Toca que lo active ella. Doctora Inés, ¿puede abrir el micrófono? Actívelo. No, lo tiene cerrado. La doctora Idelman también está levantando la mano. Doctora Inés. No, Doctora Edelmar, ya quedó activo. Doctora Edelman, adelante. Después intentamos con la doctora Inés. Ah, no, tiene la doctora Inés la palabra. Bienvenida, doctora Inés. Buenas noches. No, pero tiene el micrófono. No, cerró el micrófono. Doctora Inés. Doctora Inés Heidi. Tiene el teléfono, tiene el micrófono cerrado. Continuemos, doctora. Doctora Edelman. Doctora Edelman, active el micrófono, por favor. Doctora Lepis deshabilitó su micrófono. Doctora Edelman, adelante. Mientras tanto, hay preguntas en el chat de Facebook para que podamos intervenir, doctora. No, ya aquí agotamos todas las preguntas.
Lucy, ¿ves alguna pregunta por ahí que no se haya contestado? No, la verdad no. No, Camilo, ya todas las preguntas están contestadas. No veo nada más. Si usted ve algo, me lo dice. Doctora Eidelman. El doctor Eidelman tiene el micrófono silenciado. Listo, doctora, no hay más preguntas. Entonces. Vamos a Un doctor pregunta si se debe iniciar el programa de rehabilitación pulmonar inmediatamente. Sí, si el paciente es joven, sí, claro, tienes que tener los niveles basales y saber hacia dónde quieres llevar al paciente, ¿no? Un paciente joven que tiene que recuperar la funcionalidad, entre más rápido se lo destete el oxígeno si se puede y que comience un programa de rehabilitación pulmonar, pero por supuesto que sí, yo se los mando, claro, primero les hago tomografía, espirometría, DLCO, una caminata de 6 minutos, los hago que compren el aparatico de pulsoximetría y que se manejen en la casa con eso, sobre todo el proceso de destete del oxígeno, que los se regula y la tolerancia, que comiencen con caminatas en su casa en la medida que puedan y apenas el paciente se puede, que tenga resultados, lo ponga en un programa de rehabilitación. Hay que aclarar, doctora Lucila, esos son los pacientes que salen al alta con oxígeno domiciliario. Los pacientes que salen con oxígeno domiciliario y los pacientes que hacen COVID grave, que tienen hospitalizaciones prolongadas, ventilaciones mecánicas prolongadas, que tienen la miopatía del paciente crítico con la consecuencia de la inmovilización, del uso de corticoides a altas dosis, de la consecuencia de la hipoxemia, de la desnutrición, de la malnutrición que reciben en el músculo, ¿no? A esos pacientes hay que meterlos inmediatamente a rehabilitación. Inicialmente rehabilitación física, a ver si pueden recuperar la movilidad y en cuanto recuperan la movilidad y la marcha, iniciar la rehabilitación respiratoria. ¿Los moderados? También depende de cómo esté el paciente, ¿no? Porque por eso dije que hay que individualizar las estrategias. Yo supongo que en algún momento tendremos que hacer una guía de post-COVID de qué vamos a hacer con los pacientes. Exactamente, eso es un compromiso. Ahí está el doctor Eidelman con el micrófono. Adelante, doctor Eidelman. Si se escuchaba lo que estaba hablando ahora, ofrezco disculpas. Bueno, mira, tenemos que decir algo que es muy importante, dado que se ha hablado mucho de la insuficiencia respiratoria. La enfermedad modelo sobre la cual se instituyó la oxigenoterapia es la EPOC, ¿sí? Y siempre que se va a hablar de oxigenoterapia domiciliaria continua, se homologa las indicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esa recomendación en su parte habla de que si su paciente sale de la internación con oxigenoterapia, el seguimiento es gasométrico y por lo menos a los 60 días se debe repetir los gases y si persiste la hipoxemia o la insuficiencia respiratoria es indicativo de seguir con la oxigenación. El otro aspecto importante es que el oxígeno de ratico no sirve para nada, solamente para quitarle la angustia al familiar que no visita a su papá ni a su mamá, sino que lo visita cada 20 días y le pone el oxígeno por rato. Eso no sirve para nada. El tercer aspecto es que con la oxigenoterapia domiciliaria continua, lo que se busca es quitarle al paciente los efectos de la hipoxemia cuando ésta es inferior al 90%. Por eso, con una fracción inspirada de oxígeno mínima que logre alcanzar 90 o más es suficiente. No necesitamos tener a estos pacientes hiperoxigenados porque, sobre todo si es un EPOC, le quitamos el estímulo hipóxico y eso no es bueno. Y el tercer aspecto, que ya la doctora Flores hoy está, mejor dicho, que bota ciencia por todos lados, comentó, es que no nos olvidemos que, y yo me atrevería a decir que es lo mínimo que impacta en la parte muscular
de estos pacientes que salen a casa, como si lo impacta mayoritariamente el reposo prolongado, la medicación relajante muscular, los corticoides, la desnutrición, la inmovilización. Estos pacientes salen con un desacondicionamiento muscular impresionante y muchas veces la sensación de dificultad respiratoria es más de tipo muscular que hipoxémica, ¿sí? Entonces estos pacientes deben ser evaluados. Hoy está de moda la medicina multidisciplinaria, nada más costoso y más difícil, pero estos pacientes deben tener un equipo médico encabezado por un neumólogo y tempranamente deben ser sometidos a rehabilitación pulmonar. Excelente. Aquí hay una última pregunta. ¿Administración de oxígeno húmedo disminuye la injuria? Yo creo que más que una pregunta es una afirmación del doctor Osvaldo Escobar, ¿no? Sí, Dice que si se administra sí, húmedo, pero por supuesto que sí, sí, disminuye la sí, injuria. sí, Doctor tiene Escobar, razón. ¿está por ahí? Es una pregunta. Bueno, nuevamente mis felicitaciones y agradecimientos a la doctora Lucila por tan excelente charla. Gracias a todos y espero que nos volvamos a reunir en una próxima oportunidad. Ya le estaremos avisando. Que pasen buenas noches.